Mi mejor amigo desapareció sin dejar rastro. Lo busqué, y encontré algo que no debí despertar. Mi nombre es Javier, y esta historia no se la he contado a nadie, al menos no entera. A veces pienso que si lo escribo, si dejo constancia en alguna parte, me libraré un poco del peso que llevo en el pecho desde aquella noche. No estoy buscando comprensión ni redención. Solo necesito sacarlo de adentro. Todo comenzó hace un año, cuando Diego, mi mejor amigo desde la infancia, desapareció sin dejar más rastro que una nota escrita a mano, en una hoja arrancada de un cuaderno viejo. No me busques. No intentes entenderlo. Solo olvídame. Claro que no le hice caso. Diego no era de los que escriben cosas así sin razón. Vivíamos en el mismo barrio desde los 7 años, jugábamos fútbol en el pasaje hasta que se encendían las luces del alumbrado, y cuando la vida nos llevó por caminos distintos, yo a estudiar ingeniería, él a restaurar muebles y meterse en asuntos que nunca terminé de entender, aún así nos seguíamos viendo. Tenía esa mezcla extraña de lucidez y locura que lo hacía impredecible, pero profundamente leal. Un tipo con secretos, sí, pero nunca con mala intención. La última vez que lo vi fue 2 semanas antes de su desaparición. Me invitó a su casa en las afueras, una cabaña antigua que había heredado de su abuelo materno. La había restaurado casi por completo, pero seguía teniendo ese aire de cosa detenida en el tiempo. Comimos en el porche, bebimos cerveza tibia, y hablamos poco. Estaba raro. En un momento me miró fijo y dijo algo que entonces no entendí. ¿Alguna vez has sentido que estás parado sobre algo que no debería existir? Me reí, le dije que sonaba a frase de película barata, y él no insistió. Después de esa visita, silencio total. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Fui a su casa, todo cerrado. Esperé 2 días y luego volví. La puerta principal estaba entreabierta. Adentro, todo estaba ordenado, pero había señales de que algo no encajaba. La televisión encendida en un canal estático. 2 platos sucios en el fregadero. Una vela derretida hasta la base sobre la mesa. Y la nota. No fui a la policía. A Diego no le habría gustado. Opté por hacer lo que él me había pedido explícitamente que no hiciera. Lo busqué. Empecé por hablar con su madre, con su ex, con un tipo que decía ser su socio en una tienda de antigüedades que apenas tenía clientela. Nadie sabía nada. Algunos parecían sinceramente confundidos, otros parecían saber más de lo que decían. Pero lo importante llegó una semana después. La dueña de una librería de viejo, una mujer huesuda, de manos manchadas de tinta, me entregó un cuaderno. Dijo que Diego se lo había dejado por si venías a preguntar. Era un diario, o más bien una especie de registro de sueños, fechas, y algo que él llamaba los fragmentos. Todo escrito con una letra diminuta y obsesiva. Había una entrada que hablaba de un armario. El ático. El armario del fondo. El que no encaja con la arquitectura. El que no estaba allí antes. No soy supersticioso, ni fan de lo esotérico. Pero había algo en esas palabras, en la forma en que estaban subrayadas, que me empujó. Volví a la cabaña una noche, armado con una linterna, guantes y una determinación estúpida. La escalera al ático crujía como si protestara. Subí. Estaba todo cubierto de polvo, cajas apiladas, y al fondo, ahí estaba. Un armario de madera oscura, con relieves tallados que no correspondían a ningún estilo que yo conociera. Parecía más viejo que la casa misma, pero sin una sola telaraña encima. Como si alguien lo limpiara cada tanto. Lo abrí. Lentamente. Dentro no había ropa, ni estantes, ni perchas. Solo una pared negra. No vacía. Negra. Como si absorbiera la luz. Metí la mano. No encontré fondo. No sentí nada. Solo un vacío que parecía succionar algo más que el brazo. Y entonces, el sonido. Como una respiración profunda, pero desde dentro del armario. Me eché atrás tan rápido que me caí contra unas cajas. Algo crujió, y una de las bombillas del techo se apagó con un pop seco. La linterna parpadeó. Me puse de pie, medio tambaleándome, y cerré la puerta del armario de un golpe. No con fuerza. Con miedo. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Me juré no volver a abrirlo. Pero esa misma noche, al llegar a mi departamento, encontré una nueva nota en mi buzón. Papel idéntico. Letra de Diego. 3 palabras. Ya es tarde. Dormí con la luz encendida, por primera vez en años. No sé si fue el miedo, la confusión, o la necesidad de que algo siguiera funcionando como siempre.
La lámpara del velador parpadeaba a intervalos irregulares, como si también le costara mantenerse despierta. Me quedé mirando el techo hasta que se volvió gris. La nota estaba sobre mi escritorio. La había leído unas 15 veces. Ya es tarde. No decía más, pero eso era lo inquietante. Diego no escribía cosas sin intención. Lo conocía demasiado bien. Si había una nota, era porque él sabía que abriría el armario. Porque esperaba que lo hiciera, o al menos sabía que no podría resistirme. Tal vez eso formaba parte de todo. Como si me hubiera metido en algo más grande, más viejo que los dos. Pasé el día como un zombi. Fui al trabajo. Manejé sin pensar. Un colega me preguntó si estaba enfermo. Mentí. Dije que no había dormido. No era falso, pero tampoco era verdad completa. Por la noche, regresé a la cabaña. No llevaba linterna esta vez, ni guantes. Solo el cuaderno. Lo había repasado 3 veces, buscando pistas. Y había algo más, unas coordenadas escritas en la contraportada. No estaban explicadas. No estaban subrayadas. Pero tenían fecha. 3 días antes de la desaparición. Las introduje en una app del celular. Apuntaban a una colina boscosa a unos 30 minutos al norte, cerca del límite del parque provincial. No había caminos asfaltados que llegaran hasta allí, solo una antigua ruta de servicio que figuraba en los mapas como en desuso. Llegué al anochecer. El auto no pudo subir más allá de cierto punto, así que seguí a pie. La humedad era espesa, el terreno irregular. Los árboles parecían demasiado cercanos entre sí, como si se hubieran acomodado para ocultar algo. A medida que avanzaba, un olor metálico empezó a flotar en el aire. No a sangre. Más bien a óxido. A viejo. Después de unos 20 minutos, lo vi. Un claro rodeado de pinos. En el centro, una especie de estructura circular de piedra, apenas elevada, como un pozo sin brocal. No tenía agua, ni señales de uso reciente. Solo un hueco oscuro. Inmóvil. Me acerqué. El borde estaba cubierto de musgo seco. No pude ver el fondo. Tiré una piedra. Esperé. Nada. Ni eco, ni golpe. Como si se la hubiera tragado el aire. Diego había dibujado esta estructura en el cuaderno, aunque más grande. Con símbolos en el borde. El mío no tenía nada de eso. Pero había algo grabado en la piedra, casi borrado, una letra. O algo parecido a una letra. 3 líneas cruzadas como una estrella deformada. El mismo símbolo estaba en la puerta del armario, me di cuenta entonces. No lo había notado antes. Esa noche volví a la cabaña con una mezcla de decisión y vértigo. No sabía lo que estaba buscando. Solo sabía que no podía parar. Subí al ático. El armario seguía cerrado, pero había algo nuevo. Un susurro. Como si el silencio respirara. Abrí la puerta. La pared negra seguía ahí, más intensa que antes. Metí la mano de nuevo. Esta vez sentí algo. Frío. No en la piel, sino en la cabeza. Una sensación seca, parecida al mareo, pero sin vértigo. Como si me hubieran apagado el sonido interno del cuerpo. De pronto, la linterna que había dejado olvidada la primera vez, en una caja al fondo del ático, se encendió sola. Parpadeó 2 veces y se apagó. Di un paso atrás. Cerré el armario de un golpe. Cuando me di vuelta para bajar, noté algo en la pared, al lado de la escalera. No había estado antes. Una mancha negra, como hollín, pero con forma. Parecía una figura de espaldas, con los brazos extendidos hacia abajo. No se movía. No tenía rostro. Solo la forma. Como una sombra impresa. La toqué. La pintura no se sentía como pintura. Era más como ceniza pegada. Se deshizo bajo mis dedos. Esa noche volví a mi departamento. No dormí. Soñé. Aunque no cerré los ojos. Vi a Diego en una habitación sin ventanas, con las manos apoyadas contra una pared negra. Decía algo, pero no se oía. Solo su boca moviéndose. Luego se volteaba, y tenía mis ojos. Desperté. O pensé que había despertado. Todo estaba oscuro. El reloj marcaba 3:33. La misma hora que en el cuaderno, junto a una frase que no había notado antes. A esa hora se abre. Solo por segundos. Solo si ya la tocaste. Fui al baño.
En el espejo, detrás de mí, la sombra del ático. Sin rostro. Me giré. Nada. Pero el olor a óxido estaba ahí. Desde esa noche, no volvió a irse. A la mañana siguiente hice lo que hacen todos los que han visto algo que no saben si fue real o no, intenté convencerme de que había soñado. De que lo del armario era alguna clase de delirio sugestionado por la ansiedad, la obsesión, la nostalgia, lo que fuera. Pero hay cosas que uno no puede desver, olores que no se disuelven con la ducha, silencios que persisten incluso con el volumen alto. Y la mancha en mi abrigo. La vi cuando iba saliendo al trabajo, un polvo gris oscuro en el hombro derecho, como ceniza húmeda. No recordaba haberla tocado con esa parte del cuerpo. No recordaba haberla tocado en absoluto. Ese día lo perdí en pensamientos. No había forma de concentrarme en las tareas del laboratorio. Hice mal un cálculo básico y derramé acetona sobre los papeles de un compañero. Me disculpé, pero él apenas me miró. Me sentí como alguien que ya no pertenece. Como si el mundo se hubiera desplazado ligeramente, y yo estuviera desalineado. A media tarde decidí ir a la biblioteca de la universidad. No tenía una idea clara de qué buscaba. Solo sabía que necesitaba encontrar algo. Una palabra, una imagen, una pista que dijera que esto ya le había pasado a alguien más. Pasé horas entre libros de simbología, mitología comparada, arquitectura maldita y fenómenos inexplicables. La mayoría eran basura comercial o ensayos demasiado técnicos, pero encontré algo. Un libro viejo, sin sobrecubierta, con el título grabado en letras desvaídas, Umbrales de sombra. No tenía autor. Solo un número de edición y una dedicatoria escrita a mano, para aquellos que no cerraron la puerta a tiempo. Ahí, en el capítulo 3, encontré el símbolo, 3 líneas cruzadas, como una estrella incompleta. Según el autor, era una marca que aparecía en objetos y lugares considerados umbrales, puntos de contacto entre dos realidades. No decía mucho más, pero había una frase subrayada que me heló la espalda: el umbral no se abre desde afuera, a menos que quien lo busque ya haya sido tocado por dentro. Volví a la cabaña. Ya ni siquiera pensaba en dejar de hacerlo. Abrí el armario de inmediato. La oscuridad dentro se sentía más densa, más viva. El aire alrededor era más frío, no solo en temperatura, sino en presencia. Era como estar junto a un lago profundo justo antes del amanecer. Esa sensación de que hay algo debajo del agua, algo que se mueve sin hacer olas. Esta vez llevé una cuerda. La até a mi cintura y fijé el otro extremo a una viga. Tomé una linterna nueva, más potente, y metí medio cuerpo dentro del armario. Lo que vi no se parece a nada que haya visto antes. Ni aquí ni en sueños. No era otro lugar, al menos no en el sentido tradicional. Era una especie de corredor estrecho, sin paredes visibles, solo un túnel de sombra. Pero no era completamente oscuro. Había un resplandor tenue, como de brasas apagadas, y figuras suspendidas en el aire. No flotando. Suspendidas. Como insectos atrapados en ámbar, solo que esto no era resina. Era tiempo detenido. Entre ellas, lo vi. Diego. O algo que tenía su forma. Estaba allí, en medio del corredor, con los ojos abiertos pero sin parpadear. Su piel tenía un tono opaco, como si estuviera recubierta de polvo o ceniza. Lo llamé. No reaccionó. Me acerqué un poco más, sintiendo que el cordel comenzaba a tensarse. Cuando estiré el brazo para tocarlo, el corredor tembló. Literalmente. Como si hubiera pulsado un nervio vivo. Y entonces escuché su voz. No de sus labios. Desde el interior del armario. No sigas. No era un grito, ni una súplica. Era una advertencia. Como cuando un animal herido te mira desde lejos y te deja claro que no quiere que lo salves, que es mejor que lo dejes en paz. Retrocedí, asustado, tropezando con el marco de la puerta. Salí del armario arrastrando la cuerda. Respiraba como si hubiera corrido kilómetros. No entendía qué había pasado. Solo sabía que ya no había marcha atrás. Dormí en el sofá de la cabaña, sin luces, sin música. No porque no quisiera encender nada, sino porque el sistema eléctrico dejó de funcionar. Intenté revisar la caja de fusibles, pero todo estaba intacto. Como si la casa simplemente se hubiera apagado para acompañar lo que yo traía adentro. A las 3:33 en punto, escuché pasos en el ático. No corrí. Subí. No había nadie. Solo el armario entreabierto. Y una fotografía tirada en el suelo, boca abajo. La levanté. Era Diego y yo,
con 14 años, en la casa de mis abuelos. Teníamos pintura en la cara y espadas de madera. Un verano eterno. Pero detrás, escrita con mi letra, había una frase que no recordaba haber escrito jamás. Ya cruzaste. Ahora solo podés decidir cuánto olvidar. Solté la foto. No cayó al suelo. Se deshizo en el aire, como papel quemado sin fuego. Pasé los días siguientes atrapado en una rutina que no era vida. Iba al trabajo, fingía estar presente, volvía a la cabaña, comía cualquier cosa, si comía, y dormía con un ojo abierto. Cada noche soñaba con el pasillo del armario, con Diego suspendido como una marioneta sin hilos. Algunas veces la sombra estaba allí también, la que vi en la pared, moviéndose entre planos como si deshiciera los ángulos del espacio. Lo más inquietante fue que empecé a olvidar cosas. Pequeñas al principio, la contraseña del correo, donde había dejado las llaves, si había apagado la estufa. Pero luego comenzaron a desvanecerse recuerdos enteros. Caminaba por la calle y no reconocía los rostros de personas que juraban conocerme. Un compañero del laboratorio me saludó con un entusiasmo que no pude devolver. Me dijo que habíamos compartido un viaje a Valdivia hace 2 años. No recuerdo haber ido jamás. Revisé mis fotos. Había imágenes de ese viaje, yo sonriendo, bebiendo cerveza junto a él, frente al río. Pero no sentí nada. Como si alguien hubiera vivido eso en mi cuerpo, pero no en mi mente. Volví a leer el cuaderno de Diego. Esta vez más despacio, casi letra por letra. En una de las páginas centrales había una especie de esquema, una secuencia de símbolos con anotaciones al margen. Uno de ellos me llamó la atención, una espiral dentro de un triángulo invertido. Al lado, en tinta más clara, decía, primera línea, identidad. La espiral. Lo que se enrosca hacia adentro. Lo que no tiene salida. Comencé a llevar un registro, como él. Una libreta pequeña en la que anotaba todo lo que hacía durante el día, cada conversación, cada objeto que tocaba. La revisaba cada mañana, para saber si lo que recordaba coincidía con lo que había escrito. Y pronto noté las discrepancias. Un día decía haber visitado a mi madre en su departamento. Ella había cocinado lentejas. Hablamos del viejo televisor que aún no quería cambiar. Al día siguiente, al leerlo, fui a verla de nuevo, confundido. Pero ella me recibió como si no me viera hace semanas. No había lentejas. No había televisor. Solo cajas empacadas, como si se estuviera mudando. Cuando se lo pregunté, se echó a llorar. Me dijo que ya no podía seguir sola. Que desde la muerte de Diego, y con mi ausencia, no sabía si yo volvería a ser el mismo. Diego no era su hijo. Pero siempre fue como un sobrino para ella. Y ahora hablaba de él como si estuviera muerto. Me pareció curioso que nunca lo hubiera buscado. Cuando lo mencioné, se encogió de hombros, como si eso ya no importara. No es sano, dijo. Hay cosas que uno no debe revolver. Y tú, hijo, tú ya te hundiste demasiado. Esa noche volví a la cabaña decidido a hacer algo. No sabía qué, pero no podía seguir así. Entré al ático sin pensar. El armario estaba abierto. La oscuridad dentro ya no era estática. Respiraba. Juro que respiraba. Me até la cuerda, encendí la linterna y avancé. Esta vez, el corredor era más largo. No sentí el frío de la vez anterior. En su lugar, había un calor opresivo, como el que se acumula en habitaciones cerradas. Las figuras suspendidas seguían allí, pero algunas se habían movido. Una mujer anciana, que no había visto antes, tenía los ojos abiertos. Me siguió con la mirada mientras pasaba. No dijo nada. Solo me observaba, como si me reconociera. Diego no estaba en el mismo lugar. Avancé, tanteando el suelo, que ya no era firme. Cada paso era como pisar sobre agua espesa. Lo encontré más adelante, agachado. No suspendido. Vivo. O algo similar. Me miró. Tarde, susurró. ¿Cuánto olvidaste? Intenté responder, pero las palabras se me trabaron en la garganta. Entonces me tomó de la muñeca. Su mano estaba helada, pero su agarre era firme. No es un lugar, Javi. Es una costura. Entre lo que recordamos y lo que no queremos recordar. Le pregunté qué era lo que había encontrado. ¿Por qué había desaparecido? Porque no podía volver. Porque si sales con lo que viste, algo tiene que entrar en tu lugar, dijo. El pasaje exige equilibrio. Lo solté. Quise sacudirlo, gritarle.
Pero todo se desdibujó. El túnel comenzó a girar. Las figuras suspendidas se deformaron, como si se derritieran hacia el centro. El suelo se volvió luz. La cuerda se tensó de golpe. Me arrastró hacia atrás. Caí del armario de espaldas, con la boca seca y los ojos llorosos. El nudo en mi cintura se había deshecho solo. No sabía cuánto tiempo había pasado. Fui al baño. Me miré al espejo. Tenía la barba crecida. El pelo más largo. Como si hubieran pasado semanas. En el cuello, una marca. 3 líneas cruzadas. Como una estrella deformada. Como si alguien, o algo, me hubiera reclamado. Y entonces lo comprendí. No solo había cruzado. Ya no estaba seguro de qué lado estaba ahora. Comencé a notar detalles que antes habría pasado por alto. Pequeños desfases, como una realidad editada mal a propósito. El cajón donde siempre guardaba los cubiertos ahora estaba vacío, aunque nadie había entrado en la cabaña. La vieja radio sobre la repisa, que nunca funcionó desde que la traje de casa de mis padres, de pronto encendía sola y soltaba estática por las noches. El calendario que colgaba en la cocina había pasado del lunes 8 al jueves 18 sin que yo arrancara ninguna hoja. Empecé a hacerme preguntas que evitaba formular en voz alta: ¿cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hablé con alguien fuera de esto? ¿Cuántos días había pasado encerrado en esta secuencia? ¿Y por qué, por más que intentaba escapar, siempre acababa volviendo al armario? Y lo más importante, ¿qué parte de mí había quedado allá adentro? Las noches eran peores. Soñaba con Diego, pero ya no era el del todo. Tenía sus gestos, sus palabras, pero su voz era como oída desde el fondo de un pozo. Una noche lo vi sentado al borde de mi cama, mirándome sin parpadear. Desperté empapado en sudor. No había nadie. Pero el asiento aún estaba hundido. Decidí buscar respuestas fuera de mi entorno. Contacté a Clara, una excompañera de la universidad que había hecho su tesis sobre estructuras míticas de paso entre mundos. Ella no era cercana a mí, pero era la única que me creería si usaba las palabras correctas. Le mandé un correo con un resumen de lo que estaba viviendo, disfrazado de hipótesis para una novela. Le pedí que no me respondiera por correo. Solo por teléfono. 3 días después, me llamó. Esa figura que mencionas, la estrella cruzada, dijo, sin siquiera saludar, aparece en un códice mesoamericano. Pero no como un símbolo cualquiera. Es una advertencia. Se la asocia a sitios donde el tiempo no va hacia adelante. Es decir, donde el tiempo no pertenece. Le pregunté si alguien había descrito lugares así como reales. Me dijo que en la mayoría de los casos, quienes los mencionaban terminaban en instituciones o desaparecían sin dejar rastro. Que algunos teóricos hablaban de umbrales de transición, espacios no definidos entre realidad y proyección, entre lo que fue y lo que no debía haber sido. ¿Y si alguien entró ahí? ¿Puede volver? Le pregunté. No igual, respondió, y se quedó en silencio unos segundos. A veces, los que vuelven, traen cosas con ellos. Y no lo saben. Colgué sin decir mucho más. Esa noche no subí al ático. Me quedé en la planta baja, encendiendo todas las luces, como si eso pudiera espantar algo que ya vivía conmigo. Leí mis anotaciones, mis registros. Había lagunas evidentes. Días completos sin anotar. Llamadas que decía haber hecho y que el registro del celular no mostraba. Personas mencionadas que no recordaba conocer. Una entrada, fechada supuestamente hace 4 días, decía: Diego dice que hay otra salida. Que no es física. Que hay que dejar algo adentro para salir limpio. No recordaba haber escrito eso. Tampoco recordaba haber soñado con una habitación sin ventanas, con paredes cubiertas de fotografías quemadas por los bordes, todas con rostros parcialmente borrados. Y sin embargo, al despertar esa madrugada, sobre mi escritorio había una de esas fotos. Era yo. De niño, con mis padres en la playa. Pero los rostros de ellos dos estaban carbonizados. Solo se veía mi cara. Sonriendo. Ajeno. Como si aún no supiera lo que vendría. El reverso de la foto tenía una frase escrita a mano. Cada cosa que traes te cuesta algo que no sabes que diste. Me levanté de golpe y tiré la silla. Necesitaba salir de la casa. Caminar. Respirar aire que no estuviera lleno de ecos. Mientras bajaba por el sendero hacia el pueblo, me crucé con un vecino, don Eusebio, un hombre mayor que alguna vez trabajó con Diego restaurando muebles. Me miró fijo, sin detenerse. Tu amigo también bajaba seguido.
Hablaba solo, dijo, sin que yo le preguntara nada. La última vez me preguntó si yo recordaba cuántas veces había muerto ya. Se detuvo, se rascó la cabeza y agregó. Yo pensé que era una metáfora. Ahora no estoy tan seguro. Siguió caminando sin mirar atrás. Volví a la cabaña con un nudo en la garganta. Encendí la radio sin querer. La estática sonó durante unos segundos, y después, por primera vez, una voz clara, nítida, como salida de otra época, dijo. No es que olvides. Es que ya no sos vos quien recuerda. Y luego, silencio. Desenchufé la radio. Esa noche subí al ático con un espejo. Lo puse frente al armario, abierto. Quería ver qué reflejaba. No vi el interior del túnel. No vi la sombra. Me vi a mí. Pero no era yo ahora. Era yo, más joven. Y estaba llorando. El espejo quedó ahí, en el suelo del ático, reflejando algo que no sabía si era el pasado o un fragmento distorsionado de mí mismo. No me atreví a tocarlo. Solo lo observé, durante minutos enteros, como si esperar una reacción me diera cierto poder sobre lo que estaba viendo. Pero no pasó nada. El reflejo seguía ahí, yo, más joven, sentado en una habitación que no reconocía, con los codos sobre las rodillas, la cara hundida en las manos, y un llanto sordo que no se oía, pero se adivinaba. Volví a bajar. Cerré la puerta del ático con llave. No sirvió de nada, lo sabía, pero era una forma de dibujar una línea. Un gesto inútil pero humano. Los días siguientes fueron una secuencia de hábitos sin propósito. Desayunaba sin hambre, me duchaba aunque el agua salía turbia, salía a caminar al bosque aunque no quería alejarme de la cabaña. Todo lo hacía como si alguien me mirara. No desde el exterior, sino desde dentro de mí. Una noche decidí dormir en la habitación de Diego. No lo había hecho desde su desaparición. Hasta entonces, me había instalado en el sofá o en la pieza de invitados, evitando lo que había sido su lugar. Pero esa noche no soportaba más el eco del resto de la casa. Había algo opresivo en todas las otras habitaciones. Como si se estuvieran achicando. Entré con una linterna, porque la luz ya no funcionaba. La cama estaba intacta. Las sábanas algo polvorientas, pero ordenadas. Me acosté sin cambiar nada, sin quitar la colcha. El colchón aún conservaba una hendidura leve en el lado izquierdo. Dormí profundamente, por primera vez en semanas. Pero soñé. Otra vez. Estaba en un corredor de madera, largo como un pasillo de hospital, pero con las paredes llenas de retratos. Todos los rostros eran familiares pero incorrectos. Personas que conocía, pero con gestos que no les pertenecían. Sonrisas torcidas. Ojos vacíos. Al fondo, Diego me esperaba frente a una puerta. No podés entrar así, me dijo. ¿Así cómo? Con voz entero. Algo tenés que dejar. Cuando quise preguntarle qué, abrió la puerta y se desvaneció. Me desperté con el corazón latiendo fuerte y la garganta seca. Era de madrugada. Fui a buscar agua, pero en la cocina noté algo extraño, el cuaderno de Diego estaba sobre la mesa. Yo lo había dejado en el escritorio, cerrando cada noche con cuidado. Ahora estaba abierto en una página que no recordaba haber leído. Una entrada sin fecha, solo titulada Recuerdo compartido. Él estuvo ahí también. Aunque no lo sepa. Lo vi una vez, en la otra orilla del pasillo. De niño. No me reconoció. No era yo todavía. Pero su sombra ya lo había visto. Leí esa línea más de 20 veces. ¿De niño? ¿Qué parte de mí había cruzado sin saberlo? Y entonces algo se desbloqueó. Una memoria antigua, enterrada. Yo tenía 7 u 8 años. Habíamos ido con mis padres a una casa de campo de un tío lejano. Un lugar viejo, con techos altos y habitaciones frías. Una noche, mientras jugaba solo, descubrí un pequeño armario empotrado en la pared de una sala que apenas se usaba. Lo abrí, buscando esconderme. Dentro, había oscuridad. No un espacio vacío. Oscuridad, como la del armario de Diego. Me metí. Recuerdo sentir frío. Recuerdo escuchar un susurro. Y salí corriendo. Nadie me creyó. Dijeron que era imaginación, un mal sueño. ¿Y si no lo fue? ¿Y si eso fue el primer cruce? A la mañana siguiente, fui a la biblioteca del pueblo. No buscaba ya explicaciones generales, sino locales. Tal vez la cabaña, el armario, no eran anomalías aisladas. Tal vez había una historia oculta.
La bibliotecaria me reconoció, me confundió con Diego al principio, y me ofreció ayuda. ¿Buscas algo en particular? Le dije que investigaba casas antiguas de la zona. Me llevó a un archivo polvoriento, lleno de planos, actas municipales y artículos olvidados. Tardé horas, pero lo encontré, una nota breve de 1952, en un periódico local, sobre una desaparición inexplicable de un niño en la zona del Bosque Norte, junto a una estructura de piedra semicircular sin origen claro. El nombre del niño me dejó helado, Francisco Valdivia. El abuelo de Diego. El texto decía que nunca fue encontrado. Que años después, apareció en otro pueblo, sin memoria de lo ocurrido. Ahora todo encajaba. La cabaña no había sido simplemente heredada. Había sido elegida. El armario. El túnel. Las figuras suspendidas. El precio era siempre el mismo, dejar una parte atrás. Y Diego, su familia, tal vez muchos más, ya lo habían pagado. Solo quedaba una pregunta. ¿Quién estaba cobrando? Esa noche, al volver de la biblioteca, noté algo distinto en el aire. Una vibración sutil, como si la cabaña hubiese contenido la respiración todo el día y justo ahora exhalara. El olor a madera vieja, a polvo y humedad, estaba mezclado con algo nuevo, tierra mojada, a pesar de que no había llovido en días. Cerré la puerta tras de mí con cuidado, como si pudiera despertar algo si hacía ruido. Me senté en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto. Volví a la entrada sobre el recuerdo compartido. Me pregunté si el armario era solo un umbral físico, o si también tenía un anclaje emocional, una forma de reconocer a quienes ya estaban marcados. Tal vez eso explicaba por qué yo, y no otro, había visto lo que vi. Porque Diego me dejó esa nota, porque todo me arrastraba a este punto. Tomé una decisión. Si el precio era dejar algo, iba a decidir yo qué. No permitiría que eso eligiera por mí. A las 3 en punto, subí al ático. Llevaba el espejo, el cuaderno, una cuerda nueva, y una caja de cosas que había elegido con cuidado, un viejo reloj que fue de mi padre, una carta que nunca envié a la única persona que me rompió el corazón de verdad, y una fotografía mía, de niño, donde sonreía como si no hubiera sombra alguna por venir. Abrí el armario. El interior no era el mismo. Ya no era solo oscuridad. Había líneas, formas. Como si lo que estuviera adentro ahora se manifestara parcialmente en esta dimensión. Vi fragmentos de arquitectura que no encajaban, una columna de piedra tallada con símbolos imposibles, una escalera que no llevaba a ningún lado, una lámpara encendida que no colgaba de nada. Todo girando muy lentamente, como en suspensión. Me até la cuerda. Respiré hondo. Entré. La sensación fue distinta desde el primer paso. Ya no era un pasillo. Era un espacio que se armaba a medida que avanzaba. Como si supiera por dónde caminaba yo. Como si me imitara. Escuchaba algo parecido a voces, pero en otro idioma, o tal vez en ninguno. Sonidos que se pegaban a la piel. Avancé hasta que el aire comenzó a espesarse. Las figuras suspendidas estaban más cerca ahora. Algunas murmuraban. Una me extendió la mano. La ignoré. No sabía si eran fragmentos de otros, o solo reflejos vacíos. Pero entonces la vi. La sombra. No la del espejo, ni la de la pared del ático. La real. Estaba de pie. Alta. Más que un ser humano. Como una figura humana estirada, vacía en el centro, con bordes que vibraban suavemente, como si fueran humo contenido en un cuerpo que simulaba firmeza. No caminó. No se acercó. Pero de algún modo, estuvo más cerca. Sentí un pensamiento que no era mío. ¿Lo traes? Me arrodillé. Abrí la caja. Saqué el reloj, la carta, la fotografía. Los puse frente a mí. Esto, dije en voz baja. Esto es lo que dejo. La sombra no respondió. Pero las figuras suspendidas comenzaron a moverse, como si se mecieran en una brisa que no sentí. El túnel se volvió más estrecho. El espejo se quebró, aunque no lo había tocado. El sonido fue como una campana a punto de romperse. La sombra se deshizo. Literalmente. Como si fuera arrastrada hacia atrás, tragada por su propio centro. Y en ese instante, lo vi. Diego. No suspendido. No deformado. De pie, al fondo. ¿Lo hiciste? Preguntó. No sabía qué decir. ¿Qué entregaste? Le dije que no estaba seguro. Él sonrió con tristeza. Entonces ya no lo vas a recordar.
Lo que pasó después es difícil de explicar. El túnel se dobló. No como algo que se cae o colapsa, sino como si fuera una cinta que alguien enrolla lentamente. Diego me tomó del brazo y me empujó hacia la salida. La cuerda tiró de mí, como si alguien del otro lado la hubiese jalado con fuerza. Caí fuera del armario, jadeando. Me sangraban las encías. Corrí al baño. Me miré al espejo. No reconocí mi rostro al instante. Había algo distinto. Algo faltaba. Volví al cuaderno. Busqué la página donde escribí el sueño con la puerta que Diego abría. Estaba vacía. Solo quedaba el título, La puerta sin marco. No recordaba haberlo escrito. Desde aquella noche, algo cambió. La cabaña, silenciosa como siempre, parecía ahora expectante. Como si aguardara a que notara lo obvio. Me movía dentro de ella como un huésped sin permiso, con la vaga sensación de haber olvidado algo esencial. No algo trivial, como una llave o una frase, sino algo estructural. Algo que sostenía lo demás. Lo sentía en la forma en que miraba los objetos, la taza de Diego con manchas antiguas, el abrigo colgado junto a la puerta, la guitarra desafinada en el rincón. Todo me era familiar, y a la vez, ajeno. Volví a abrir el cuaderno. No buscaba respuestas. Solo buscaba restos. Huellas. Pero las páginas estaban diferentes. Ya no solo había notas de Diego. Había otras caligrafías, como si alguien más hubiera escrito allí. O como si yo lo hubiera hecho y no pudiera reconocer mi propia letra. Una página, escrita con trazos más gruesos, decía. Ya no sabes si lo buscas a él, o te estás buscando vos. Pero cuidado, no siempre son cosas distintas. Leí esa frase 5 veces. Cada vez me pareció más cierta, y más inútil. Intenté contactar a Clara de nuevo. Quería contarle lo del túnel, lo de la sombra, lo que había entregado. Pero su número ya no existía. Ni su correo. Llamé a la universidad donde trabajaba. Me dijeron que no había nadie con ese nombre en la facultad desde hacía más de 3 años. La única persona que aún me recordaba como antes era mi madre. Fui a visitarla. Llevaba comida, como para justificar mi presencia, pero ella supo de inmediato que algo iba mal. No me preguntó nada. Simplemente me preparó un té y me hizo sentar. Estuvimos en silencio un rato. A veces el dolor no entra como golpe, dijo sin mirarme. A veces entra como niebla. Y cuando querés darte cuenta, estás viviendo en otra historia. No entendí si hablaba de ella, de mí, o de Diego. O de algo más. Solo asentí. Esa noche soñé con un niño. Tenía unos 9 años. Jugaba en una especie de campo infinito, cubierto de tierra seca y árboles sin hojas. Estaba solo. No parecía triste. Parecía resignado. Lo observé desde lejos. En un momento, alzó la mirada y me vio. Me señaló con el dedo, y gritó algo. No pude oírlo. Pero lo supe. Era mi nombre. Desperté agitado, con la garganta cerrada y los ojos húmedos. Fui directo al espejo. Me miré largo rato. Intenté decir mi nombre en voz alta. Nada. Abrí la boca, pero no salió sonido. Probé otra vez. Silencio. El miedo fue inmediato, seco, visceral. No era mudez física. Era algo más hondo. Como si las palabras hubieran sido arrancadas de mí desde adentro. Me forcé a escribirlo, Javier. Lo escribí una y otra vez. La tinta temblaba. Pero al leerlo, no me sonó familiar. Volví al cuaderno. Busqué mi nombre en las notas. No aparecía. Revisé mis documentos. DNI, licencia de conducir, recibos. En todos, mi nombre estaba, borrado. No tachado. Borrado. Como si nunca hubiera estado allí. Y entonces comprendí que había dejado esa noche en el túnel. Mi identidad. Mi centro. Lo que me anclaba. Pensé en la frase del espejo, ya cruzaste. Ahora solo podés decidir cuánto olvidar. Yo no había decidido. Lo había hecho el lugar por mí. Y ahora, la pregunta ya no era quién era Diego. Era, ¿quién soy yo si no recuerdo quién fui? Los días comenzaron a deshacerse. Se volvían retazos sueltos, sin una continuidad clara. A veces me despertaba convencido de estar en otro lugar, otra casa, otro cuerpo. Había mañanas en que no reconocía mi reflejo al primer vistazo.
No porque hubiese cambiado, mi rostro seguía siendo el mismo, al menos eso creo, sino porque durante una fracción de segundo no sentía pertenecer a él. El nombre Javier ya no me decía nada. Lo repetía en voz baja, como quien ensaya una palabra en otro idioma, sin apropiársela del todo. Me preguntaba si eso era lo que le había pasado a Diego, si había entrado con una historia y había salido con otra, una en la que ya no era él, pero tampoco nadie más. Empecé a escribir un nombre distinto en las hojas del cuaderno, el que cruzó. No tenía más sentido que llamarme por algo vacío. Al menos eso contenía una acción. Un hecho. Algo que sí recordaba. Los objetos de la cabaña también comenzaban a moverse. No de lugar, sino de sentido. El reloj de péndulo, que jamás funcionó desde que llegué, comenzó a marcar las 3:33 todos los días, incluso sin estar cargado. Las fotografías en las paredes perdían los rostros. La guitarra desafinada sonaba una nota cada noche al mismo tiempo, aunque nadie la tocara. Y el armario ya no necesitaba que lo abrieran. Aparecía entreabierto cada vez que subía. Nunca escuché que girara la bisagra, nunca vi que se moviera. Pero ahí estaba, con su hueco negro esperando. Y el túnel adentro, cada vez más cerca. Literalmente. Un día descubrí que ya no hacía falta meter el cuerpo entero. Bastaba con apoyar la frente en el umbral, y podía ver. Escuchar. Las figuras suspendidas. La voz de Diego, llamando. No a mí. No a Javier. A otro. ¿Eres vos ahora? Preguntaba. ¿O ya sos el próximo? Era como si el lugar me estuviera moldeando. Como si necesitara convertirme en algo más, compatible. Una tarde encontré en la cocina una carta que no recordaba haber escrito. Estaba dirigida a mi madre. Decía que me iba lejos. Que necesitaba descansar la cabeza. Que no debía preocuparse. La firma era la mía. La letra también. Pero no recordaba haberla escrito. Y lo más inquietante, cuando llamé a su número, respondió otra voz. Una mujer joven, amable, que dijo que allí no vivía ninguna señora con ese nombre. ¿Está seguro de que no se equivoca? Le pregunté. ¿Seguro de qué? Respondió, y cortó. Caminé hasta el pueblo. Busqué la casa de mi madre. La fachada estaba distinta, los colores cambiados, pero el número era el mismo. Toqué el timbre. Abrió un hombre mayor, de rostro áspero. ¿Buscas algo? Mi madre, dije. Vivía aquí. Se llama Elisa. El hombre me miró con una mezcla de compasión y extrañeza. No hay ninguna Elisa acá, amigo. Esta casa es de mi familia hace 30 años. Tragué saliva. Di las gracias y me alejé sin protestar. Comprendí que ya no tenía a dónde volver. La cabaña se había convertido en el único lugar que aún me reconocía. Y el armario, en el único que aún me esperaba. Esa noche, me senté frente al túnel y hablé en voz alta. Si ya no soy quien era, si ya no tengo un lugar afuera, decime qué soy ahora. La oscuridad no respondió con palabras. Pero por primera vez, dio un paso hacia mí. La oscuridad que salió del armario no era un cuerpo, pero tenía forma. La reconocí por instinto, como se reconoce una tormenta antes de que caiga la primera gota. Se movía sin alterar el aire, como si flotara sobre otra dimensión superpuesta a esta. No tenía rostro, pero su contorno me imitaba. Eso fue lo más aterrador, se parecía a mí. A mi silueta. A la que yo mismo había dejado atrás. Se quedó quieta frente a mí. Yo sentado, ella de pie. Mi reflejo invertido. No hablaba. No se agitaba. Solo estaba. Entonces escuché pasos detrás. No eran imaginarios. Eran sólidos, de madera crujiente bajo botas pesadas. Me giré con lentitud, sabiendo lo que iba a ver, y aún así estremeciéndome. Diego. O algo que quedaba de él. No envejecido, no dañado. Más bien, desfasado. Como si lo hubieran redibujado con otra intención. Su mirada era distinta, más vacía. Como si sus ojos recordaran cosas que su mente ya no podía procesar. Lo entiendo ahora, dijo. ¿Por qué me buscaste? ¿Por qué entraste? No fue por mí. Asentí, sin palabras. Ya no tenía una voz propia que ofrecerle. Fue por vos. Porque algo dentro ya sabía. Sabía que no te ibas a quedar entero si volvías. Pero igual entraste. Diego se sentó frente al armario.
Su silueta y la sombra que me imitaba ahora estaban a la misma distancia una de la otra, como en un espejo quebrado. ¿Cuánto dejaste, Javier? No respondí. ¿Y cuánto trajiste sin darte cuenta? Ahí fue cuando entendí. Lo que se mueve adentro no siempre es lo que dejamos. A veces, es lo que traemos después. La cabaña. El túnel. No son trampas. Son puertas. Y las puertas, una vez abiertas, permiten tanto la ida como el retorno. Miré mi sombra. ¿Quién sos? La figura me imitó. Ladeó la cabeza. Dio un paso hacia atrás. Luego habló con mi voz. Soy lo que no pudiste llevarte. Me quedé inmóvil. Diego bajó la mirada. Es lo que me pasó a mí. Pensé que estaba atrapado. Que el túnel me tenía. Pero no. Yo ya me había partido antes de entrar. Solo vine a darme cuenta. La sombra comenzó a desdibujarse, pero no desaparecía. Se replegaba. Como si esperara una señal. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora decidí si seguís buscándote en partes sueltas, o si volvés a entrar por última vez. Me paré. Miré el armario. Ya no era un umbral. Era un marco sin imagen. Una espera. ¿Hay algo más allá? Diego sonrió por primera vez en semanas, o en años, no lo sé. Su sonrisa era real. Hay silencio. Y verdad. Pero no la clase de verdad que se explica. La que se acepta. Respiré hondo. Me quité el abrigo. La habitación estaba fría, pero yo no. Dejé el cuaderno, el espejo roto, la cuerda, todo. Solo quedaba yo. Y lo que había decidido no olvidar. Entré por última vez sin cuerdas, sin objetos, sin cuaderno. Solo con lo que quedaba de mí. No sentí miedo. No sentí nada, en realidad. Era como si ya hubiera cruzado antes y esta vez solo viniera a completar el gesto, a cerrar la línea punteada de una historia que ya estaba escrita. El túnel no se formó como las veces anteriores. No había un corredor. No había figuras suspendidas. Lo que me rodeaba era una vasta llanura sin forma, sin luz, sin tiempo. No era negra ni blanca, ni vacía ni plena. Era una existencia sin atributos. Y aún así, me sentía observado. No con hostilidad. No con juicio. Con espera. La sombra estaba ahí. Frente a mí, otra vez con mi forma. No se movía. No hablaba. Pero esta vez no parecía una amenaza. Era un doble incompleto. Un molde. Un lugar vacío que se había llenado a medias. Caminé hacia ella. Cada paso parecía no alterar el suelo, porque no había suelo. Pero algo me sostenía, me permitía avanzar. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté la mano. Ella hizo lo mismo. El gesto fue idéntico. Toqué su frente. No fue un contacto físico. Fue como si nuestra separación se deshiciera. Como si yo hubiera sido dos mitades en tensión todo este tiempo y ahora, al fin, los bordes se fundieran. Y entonces llegaron los recuerdos. No los de mi vida conocida. Sino otros. Fragmentos de lugares que había soñado, rostros que había visto y olvidado, decisiones que no recordaba haber tomado pero que habían dejado marcas en mí. Vi la casa de campo de la infancia, aquella donde me escondí en el armario por primera vez. Vi a Diego de niño, llorando frente a una puerta cerrada que yo nunca supe que existía. Vi la sombra por primera vez. No cuando la encontré en el ático. Sino años antes. Cuando era un niño enfermo en cama, delirando de fiebre. Y algo, en la esquina de la habitación, me observaba. No era un delirio. Lo comprendí ahora. Todo lo que había vivido no había sido un descenso hacia la locura, sino un regreso. A un punto de fractura. A un lugar donde algo se quebró y nunca volvió a soldar del todo. El túnel era solo la forma que el vacío encontraba para recordarme lo que no quería saber, que había partes de mí que se habían quedado atrapadas en distintos momentos de mi vida. Y que ahora, al fin, podía reunirlas. La sombra se volvió luz. No luz brillante, sino luz suave, densa, como una tinta blanca flotando en agua. Se deshizo sin violencia. Y me quedé solo. Pero completo. O al menos, lo más completo que podía estar. Entonces oí su voz, una última vez. Diego. No cerca, no lejos. En todas partes. Gracias por buscarme.
No lo hice solo por vos, dije, sin boca, sin palabras. Ya lo sé. Vi su rostro, solo por un instante. Ya no atrapado. Ya no deformado. Libre. Y comprendí que lo había traído conmigo. Aunque no supiera cómo. Aunque no pudiera demostrarlo. Al fondo, una luz nueva. No una salida. No una promesa. Una elección. Y yo la hice. Cuando volví a abrir los ojos, estaba tendido en el suelo del ático. La luz de la mañana entraba a través de la pequeña ventana polvorienta, débil pero real. El armario estaba cerrado. Completamente cerrado. No como las otras veces, no entreabierto, no respirando. Solo, cerrado. Como un mueble más. Como si nunca hubiera contenido nada. Me incorporé despacio, con una rigidez en los huesos que no era de cansancio, sino de haber habitado algo más que un cuerpo durante demasiado tiempo. Miré mis manos, como si esperara encontrar en ellas alguna marca. No había nada. Ni la cicatriz vieja que solía tener en el dorso, ni la tinta seca de escribir tanto, ni el temblor. Estaban limpias. Extrañas. Bajé a la cocina. Todo estaba en su sitio, pero distinto. Los objetos conservaban su forma, pero no su historia. La taza de Diego ahora era solo una taza. El reloj de péndulo, detenido en las 12. El cuaderno ya no estaba sobre la mesa. Ni en la casa. Fui a buscarlo al escritorio. Al cuarto de Diego. A cada rincón. No lo encontré. Me quedé de pie en medio de la sala, con esa sensación hueca que uno tiene al despertar de un sueño profundo, cuando sabe que algo importante ocurrió pero no logra recordarlo del todo. Las palabras flotaban dentro de mí, pero sin amarre. Entonces miré al espejo de la entrada. Y me vi. No era un reflejo exacto, pero era suficiente. Me reconocí. Con arrugas nuevas, con ojos un poco más apagados, pero completo. Entero. Por primera vez en mucho tiempo, supe que lo que miraba desde el otro lado no era una máscara, ni una sombra, ni un eco. Era yo. Y eso bastaba. Ese mismo día empaqué. No porque necesitara huir, sino porque comprendí que ya no tenía sentido quedarme. La cabaña había cumplido su ciclo. Lo había hecho conmigo y con Diego. Lo que estaba roto había encontrado su forma, aunque fuera otra distinta a la de antes. Antes de irme, me detuve frente al armario por última vez. Apoyé una mano sobre la puerta. Gracias, dije. No hubo respuesta. No esperaba ninguna. Salí. El aire afuera tenía un sabor nuevo. O tal vez era el mismo de siempre, pero yo lo respiraba distinto. Pasé por el pueblo. Saludé a don Eusebio, que me miró como si no me conociera, pero me devolvió el saludo. Compré un café en la estación. La chica que atendía no me llamó por mi nombre. Solo sonrió y me dijo que tuviera buen día. Subí al auto. Manejé sin mapa, sin destino concreto. No era necesario saber a dónde ir. Ya no buscaba nada. No había nadie esperándome. Pero por primera vez, no sentía que algo me faltara. En algún lugar del camino, cuando el sol comenzaba a inclinarse y los árboles se estiraban sobre el asfalto como sombras largas y tranquilas, recordé su voz. No la de Diego, no la mía. La del túnel, quizás. La del espacio entre lo que somos y lo que dejamos atrás. Cada cosa que traes te cuesta algo que no sabes que diste. Sonreí, apenas. Y seguí manejando.